Ya empezó. Ahí está. Bien, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Por favor, con la entrevistada Pamela. Buenas noches. Díaz. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches, doctor. Un gusto estar con usted esta noche. Igualmente. Realmente leyendo algo de tu CV, tu currículum vitae, he quedado impresionado. Tienes algunas cosas interesantes que una persona tan joven no necesariamente tiene, ¿no? Según he leído, has ganado, empecemos por lo artístico, premios de marinera. Significa que te encantan, como buena trujillana que eres. También se dice que eres moqueguana de corazón, y eso es un motivo de alegría para nosotros. Pero además has ganado algunos premios sobre dibujo y algunos sobre un documental para Panamericana Televisión. Además eres ingeniera, has trabajado como residente, como sugerente, como supervisión de proyectos de inversión pública, etcétera, en el Estado. Realmente es impresionante lo que tan joven has hecho ya. Cuéntanos, te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas y pequeñas y espero que nos puedas contar una parte de tu historia y de tu vida para poder saber de ti, de tus grandes hazañas y de tus expectativas como, no solo como mujer, porque a veces se utiliza la palabra mujer como para discriminar el resto, ¿no? Es decir, la mujer vale porque es mujer, no, la mujer vale porque es ser humano, también porque es mujer, mucho más tal vez porque es mujer, pero en esencia vale porque es un ser humano. Entonces, en esa medida te vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Te parece? Listo, doctor, encantada. Vamos entonces. Bien, dinos, por favor, ¿dónde naciste? ¿En qué año? Si es que quieres decirnos el año. Y quiénes son tus padres, ¿no? Así es, doctor. Bueno, yo soy trujillana de nacimiento y como usted lo comentó, moqueguana de corazón. He nacido en Trujillo, La Libertad, Trujillo, en 1983. Tengo 37 años. Mis padres son Omar Benítez Delgado y Elizabeth Díaz Albites. Trujillanos también, al igual que mi hermano, Omar Benítez Díaz. Ya, muy bien. La gente del norte es así tan amable, tan conversadora, tan simpática como tú. Al parecer, sí. Tienen esa fama, ¿no? Tienen esa fama, esa bonita fama. Sí, qué bueno. al Ahora, parecer sí, sí, de ¿dónde nacimiento y lo llevamos en la sangre. muy bien. ¿Dónde, los moqueguanos también te diré, en qué colegio has estudiado? Bien, yo estoy primero llegué a Moquegua cuando tenían año y medio, por eso es que digo que soy moqueguana de corazón, porque ya tengo más de 35 años acá. Y yo llegué a Moquegua por el trabajo de mi papá, porque él llegó a Moquegua a fundar la Casa de la Cultura por un corto tiempo, supuestamente, pero nos quedamos hasta la fecha. Y yo estudié pues llegué de año y medio, inicial, primaria y secundaria en Moquegua, en el colegio parroquial particular Juan 23. Ya, ese colegio es muy inventado en Moquegua, ¿no? Uno de los mejores colegios que hay. Ahora, primaria y secundaria has estudiado, dices, en Juan 23. Así es. ¿Y por qué estudiaste en Juan 23 y no en Simón Bolívar, como era lo clásico, o en Peruvir, cuando ya después vino de alguna forma una especie de modernidad tecnológica? Bueno, me parece que fue un análisis previo que habrían hecho mis padres, ¿no? Ya, Para ¿qué poder, te contaron? para poder ponerme, inscribirme en ese colegio, ¿no? Y he pasado cosas muy bonitas en el colegio y tengo muy buenos recuerdos, así que es parte de mí también, parte de mi vida. Ya, ¿tus padres te dijeron por qué te pusieron Pamela, con doble L, me parece? Sí, con doble L. Sí. Bueno, ¿Por qué te pusieron Pamela? ¿Te Pamela dijeron? con una L tiene un significado Ya. que significa sombrero. Sombrero, como Para Trujillo. hacerlo original y diferenciarlo del significado, me imagino que por eso aumentaron una L. Ya, pero no les has preguntado a tus padres, ¿por qué me has puesto Pamela?
La verdad Nunca. no hice el análisis porque como me gusta, Allá. no, No lo refutaste, no lo no lo refutaste. refuté. Ya, muy bien. No necesitaste un abogado para que te hiciera un cambio de nombre. No te Felizmente preocupes. no. Felizmente. Claro, te preguntaba eso porque siempre los padres tienen, por lo general he entendido que los padres tienen o ponen los nombres de diferentes formas, ¿no? Antes era por el calendario gregoriano, antes también Sí. era por identificar a la persona que van a ser con algún amor perdido, extraviado, o tal vez simplemente alguien a quien admiran, ¿no? Y he encontrado cosas interesantes cuando he preguntado este tipo de preguntas, valga la redundancia. Ah, claro, puede ser, sí. Sí. Ahora, estudiaste en Juan 23 y luego estudiaste ingeniería. ¿Dónde estudiaste ingeniería y por qué? ¿Por qué estudiaste ingeniería? Bien, yo estudié ingeniería civil en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. ¿Por qué? Porque era buena en matemáticas, me gustaba, estaba un poco ya orientada, ¿no? Ya en el colegio, cuando uno está por salir, más o menos sabe qué es lo que más le gusta o qué es lo que no tanto, ¿no? Entonces, estaba orientada como a ese rubro. Yo siempre viajaba a Trujillo en las vacaciones. Y en Trujillo tuve la oportunidad de conocer a la universidad, fui a la Universidad Nacional de Trujillo y a la UPAO, porque vivía muy cerca a la UPAO. Entonces, tenía un conocido que era arquitecto, me mostró la facultad y me gustó. Entonces, la carrera más cercana que yo tenía aquí en Moquegua era ingeniería civil. Así que por eso decidí postular a ingeniería civil. O sea, ¿te gustaba también la arquitectura como a Fernando de Cislo? Bueno, sí, me gustaba porque lo que vi en ese momento en la UPAO de Trujillo me gustó. ¿Y qué Entonces me viste en la vine con UPAO? eso en la mente. Cuéntanos, ¿qué viste en la UPAO? Bueno, me ¿O mostraron la facultad, me ya, mostraron la facultad, vi los diseños, las maquetas, ese tipo de cosas, ¿no? Y me gustó y yo dije, algo por ahí tengo que estudiar. ya. ¿Y haces tú maquetas? ¿Haces diseños de maquetas? No, en la universidad sí, porque te los piden en algunos cursos, Ya, pero ahora en la práctica ya todo es campo, ¿no? Ya un poco que las maquetas para ingenieros civiles no es parte de, ¿no? Más es el campo. ya, muy bien. Ahora, ¿hay un sonido por ahí? No, no, no. Ahora, ganaste algunos premios de marinera. Cuéntanos cómo así ganaste estos premios de marinera. Este baile muy hermoso donde la mujer despliega su belleza a pesar de que tiene un vestido largo y blanco y el caballero ensortijado hacia atrás, la vista hacia adelante y el baile como de una dama de antaño y de elegancia y de placer. Sí, Y en realidad, bueno, yo como trujillana siempre me ha gustado y pues como siempre viajaba a Trujillo, veía mucho la marinera. Yo iba en tiempo de vacaciones del colegio, eso es enero, febrero, marzo, y en enero siempre se celebra el Festival de la Marinera, ¿no? Y siempre me ha gustado y yo creo que también se lleva en la sangre, ¿no? Y en el colegio siempre había concursos de danzas, de marinera, el interescolar, primero dentro del colegio. Entonces, definitivamente yo tenía que participar, ¿no? ya. Y, y Claro, como pues trujillana tenías que participar y te así sentías es. obligada a ganar. Estaba en la mira de todos. Ya, claro, claro. Entonces, yo empecé participando dentro del mismo colegio, siempre se hace un concurso interno, gané, ¿no? Con mi compañero del colegio. Luego pasamos al concurso interescolar, ¿no? Entre los colegios de Moquegua. También ganamos y
incluso con los colegios de Hilo y de Sánchez Cerro, ¿no? Luego vino el interprovincial, que también lo ganamos. Entonces fue así que concursamos también en 2 oportunidades, en 2 ciudades distintas. Una fue Chiclayo, representando a Moquegua, y la otra fue el mismo Trujillo, representando a Moquegua. Qué bien, realmente te ha ido muy bien bailando la marinera. ¿Tienes algo peculiar que contarnos de este baile? Por ejemplo, el hecho de que Chabuca Granda haya podido hacer canciones con este bello baile y también el caballo, los caballos de paso que son muy diferentes y se notó la diferencia del caballo peruano cuando se comparó los Juegos Panamericanos en México y en Perú, ¿no? Se notó mucho la diferencia, porque mientras que en México, no sé si viste, los Juegos Panamericanos anteriores pusieron muchos caballos que entraban y corrían y hacían revuelta y media respecto o alrededor del campo. En el Perú entraron caballos bailando la marinera con un paso demasiado elegante, al lado, encima las personas y abajo también, ¿no? Personas bailando. Pero la diferencia fue enorme. Caballos que simplemente corren, que está muy bien en México, pero caballos que son elegantes en el Perú. Sí, Cuéntanos algo al respecto de la marinera, ¿qué nos puedes decir? en realidad, como lo mencionó, es un baile, a pesar de que hay el tipo sin zapatos del hombre, ¿no? Que puede ser un poco más de campo, y el estilo más elegante, siempre se ve un tanto elegante la marinera. ¿Por qué? Porque me parece que es esa interacción y esa conexión en la pareja, ¿no? Esa conexión entre el varón que trata de conquistarla y la mujer que se hace la difícil. ¿Qué se hace la Entonces, difícil? ¿Cómo es eso de que se hace la difícil? Por favor, acláranos eso. Se va a malentender. claro, Con esto del machismo, feminismo, es mejor acláranos. ¿Cómo es que se hace? claro, o sea, la mujer le coquetea, pero pasa de costadito y no le hace mucho caso, no se queda, ¿no? Ya. Entonces, ese es un poquito el... Mejor dicho, se hace respetar, ¿no? Se da a gustar. Ya. Entonces le Así es. coquetea. Así es, así es. Es mucho de coqueteo la marinera, entonces es un baile muy bonito, es un baile muy, muy Es un, baile, inspirador, ¿no? es un baile de romance. Y sobre la ropa, ¿cómo escoges tú la ropa? ¿Qué tipo de vestimenta utilizas? ¿Los colores? ¿Por qué el cabello ensortijado hacia atrás? Cuéntanos esa parte que en ti ha sido una experiencia vívida, ¿no? Valga la redundancia. Así es. Bueno, yo he tenido varios trajes de marinera y unos eran de fiesta, le llamaban los de fiesta a los que eran como de satín, ¿no? Y bastante elegantes se veían. Y otro tipo de traje es el enterizo negro, por ejemplo, ¿no? Un poco más como de campo, pero en realidad, o sea, ahora creo que como la manera como los trabajan, que en muchos casos, si no es la mayoría, se trabaja también a mano los bordados, se ve sumamente elegante y es diferente, ¿no? Cada uno puede elegir su traje, no es que de repente hay un modelo que comprar, sino que pueden ser hechos a la medida. Y eso es lo bonito, porque también uno elige algo de acuerdo a su personalidad y a lo que quiere expresar, ¿no? Por eso es que ahora también hay trajes muy estilizados de varios colores, ¿no? Que pueden venir desde un negro clásico elegante hasta un blanco, un rojo, un turquesa, y ya hay mucha variedad, ¿no? Y como lo decía, estilizados. Claro, ¿y por qué el traje siempre es hasta abajo, como ocultando hasta el tobillo de la dama? Recuerda que en los bailes, si es que no me estoy equivocando, en los bailes de la, de lo andino, de Puno, estos bailes folclóricos de Puno utilizaban las polleras hasta abajo y luego las recortaron a un nivel bastante, digamos, expositivo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué no ha sufrido ese mismo
esa misma transformación cultural de vestimenta de la En realidad, saya en la marinera? ¿Por qué siempre han mantenido el largo de su... o yo me estoy equivocando? en realidad también hay trajes un poco más cortos y menos voluminosos, Ya, pero el estilo es el mismo, ¿no? Sí, pues esas faldas son amplias y pesan más o menos 1,5 kilos, si mal no recuerdo, ya. y son, para poder manejarlas hay que tener mucha práctica, O sea, tienes que porque tener punche. lo vemos como que muy fácil, ¿no? A veces en la Claro. televisión que gira y gira, pero no es tan fácil. Hay que tener bastante dominio. Y para eso, y bueno, eso se logra con la práctica, ¿no? Porque tiene varios discos, el traje, la falda, entonces eso también ayuda a que se vea de esa manera tan linda y tan imponente, ¿no? Porque la mujer gira y abarca como que 2 metros de espacio y no puedes estar muy cerca, ¿no? Entonces, por eso se ve así tan lindo y los trajes pues son hermosos, ¿no? Claro, claro, bien. Ahora pasemos a tu lado artístico o otro lado artístico. Ganaste un premio sobre dibujo, según tengo entendido. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, yo estaba en el colegio, en secundaria, en quinto de secundaria, cuando estaba en pleno apogeo los documentales de Alejandro Guerrero de Panamericana Televisión. Muy buenos, ¿no? Muy buenos. Así es, que hizo de muchos lugares y uno de esos documentales fue de Cuelap, Chachapoyas, Ya. y pues Los él abrió un sarcófagos, ¿no? concurso a nivel escolar. Abrió un concurso, pues participamos en el colegio, yo una de las participantes, que consistía en que durante toda la semana que él hacía su documental, nosotros teníamos que estar atentos a sus códigos, a sus claves que iba dando, a sus preguntas, para poder responderlas diariamente y también hacer al final de su documental un dibujo de lo que más nos impactó y una narración, una explicación acerca del dibujo, por qué nos gustó, ¿no? Pues yo participé de mi colegio, participaron o mandaron como 40 trabajos y luego pues él ya realizaron la evaluación y ahí salí ganadora. Fue una experiencia muy bonita porque salí ganadora y en realidad nos trataron como reyes. Yo salí ganadora del primer lugar y por eso tuve la opción de que mi directora fuera conmigo al viaje. Era un viaje al Cusco, de Ya. premio a todos los ganadores. Éramos como 15,000 participantes y ganamos 15. ¿Cuántos años tenías? 16 puede ser, en el 99 fue. Y de ahí sí Entonces, contando. tuve la opción de llevar a mi directora, ¿no? Por ser ganador del primer lugar. Mi directora no podía viajar al Cusco por una condición de salud y pues Alejandro Guerrero dijo entonces que viaje con su mamá. Así que pude viajar con mi mamá a esa experiencia maravillosa que tuvimos en el Cusco, donde él nos acompañó de principio a fin. Alejandro Guerrero nos mandó recoger de donde estábamos, porque éramos de distintas partes del país. Me recogieron de Moquegua, nos llevaron a Arequipa, viajamos en avión a Lima y de Lima al Cusco también en avión. Y pues nos hospedaron en el Hotel El Cusco, nos trataron súper bien desde la atención hasta el acompañamiento, porque no solamente iba Alejandro Guerrero, sino que también iba toda la producción, porque ese viaje tenía que ser grabado y pasado
como final de su documental, ¿no? Con los ganadores. O sea, saliste en un documental de Alejandro Guerrero. Así es. Del documental que él Caramba. había hecho, hizo Ajá. todo un video sobre la aventura en el Cusco de todos los ganadores y hizo su propio mini documental, ¿no? Que luego también lo pasó en Panamericana Televisión y pasando día a día lo que íbamos viviendo. ¿Y Y qué vivían? ¿Qué es fue lo muy que vivían? bonito porque justamente, como le comento, había también producción. Habían cámaras, habían todo el equipo detrás de, ¿no? Detrás de cámaras. También fue una periodista, si no recuerdo mal, ¿Pero qué Patricia hacían Salinas. ustedes? ¿Qué hacían ustedes? ¿Caminaban, Fuimos a comían, conocer, bailaban? fuimos O a sea, era conocer el como un Cusco. tour, era como un tour, Era como un tour de regalo ya, por tener arte. por haber ganado el concurso, su documental, ¿no? Ya. ¿El concurso Y de dibujo o el documental? Porque tienes otro premio ahí, ¿no? Tienes uno de dibujo y tienes otro de de haber dibujo es ganado el... otro. De Claro. dibujo es otro en Ah, Moquegua y el documental incluía un dibujo, pero ya. también una serie de preguntas y respuestas diarias de cada día que él pasaba un capítulo de su documental. Ah, ya. O sea que eras famosa ya desde los 16 años. Claro, No porque sé si Alejandro tanto Guerrero hacía famosa, unos pero documentales bastante buenos. Realmente ha dejado historia al respecto, ¿no? Por lo general no gustan los documentales. Por lo general son aburridos. Incluso los de History Channel son algo aburridos, pero interesantes, ¿no? Pero los de Guerrero eran como un cuento. así es, Tenía la maniobra de la palabra y endulzaba con su voz, ¿no? así es. Entonces te contaba toda una historia y era el cuento que tú podías ver respecto a diferentes lugares del mundo, del Perú, etc. Entonces tú ya eras famosa desde los 16 años. ¿Y qué se siente haber sido tan famosa? ¿O no lo Bueno, creo que no lo no lo sabía, comprendías todavía, no lo sabías? creo que no Claro, lo no lo sabía sabías. que era Pero ahora ya lo sabes y ahora sí puedes regocijarte y decir que eres famosa desde recién. Ok, entonces ganaste ese premio en ese Así es. documental. ¿Te gustó Cusco? Y Muchísimo, muchísimo, porque no solamente fue la aventura de conocer el Cusco, de estar en el Cusco y con mi mamá, gracias a Dios, sino que también todo ese, conocer todo ese mundo de la televisión, porque habían como 3 camarógrafos y uno detrás de nosotros, uno delante de nosotros y uno por otro lado, y además había una periodista que también fue y que ella también tomaba, ¿no? Notas, de rato en rato nos entrevistaba, tomaba nuestras declaraciones y ella también publicó un reportaje sobre ese viaje. ya, o Entonces, sea, no solo en tele, sino también en periodismo, en los periódicos sí, lo sí, dieron. sí. Fue muy enriquecedor, fue muy bonito porque Alejandro Guerrero, era muy amable, era un guía y un líder definitivamente y jugaba con nosotros porque éramos jovencitos de secundaria y de primaria, niños también de primaria. Claro, ajá. Y éramos 15 y pues él jugaba mucho con nosotros, hacía muchos juegos dinámicos, eh, de palabras, de memorias, de todo y fue muy bonito, una experiencia muy enriquecedora, muy bonita y hasta muchos años después tuvimos contacto tanto con él como con algunos de los ganadores. Y ahora que estoy tocando el tema, realmente creo que voy a empezar a buscarlos nuevamente. Búscalo, búscalo. Porque no, Te recomiendo. sí, han pasado muchos años, ¿no? Pero sí nos comunicábamos por cartas, me acuerdo, ¿no? No es que haya sido Claro, muchos años atrás, pero era otra, ¿no? Era otra la circunstancia y la comunicación. No había tanta tecnología como ahora, que el celular, el WhatsApp, el Facebook. Y claro. antes nos comunicábamos por carta, me acuerdo, durante muchos meses después también, porque fue muy bonito y no solamente la pasamos bien, conocimos el Cusco, nos divertimos, sino que hicimos amistad. ¿Y qué Y conociste en Cusco? diga,
¿Qué lugares conociste de Cusco? No me digas que el Muki, pues la discoteca, no, no te preocupes. No, ¿Qué lugares no, ahí sí conocieron? no fuimos. No fueron. Pues, Ahí sí no fuimos, no fuimos. ¿qué No, lugares del Cusco conocieron? bueno, fuimos a Machu Picchu, fuimos a Sacsayhuamán, recorrimos todo el centro y nos tomábamos nuestro tiempito porque como había que grabar, Claro. entonces era como un proceso un poquito más, más despacio, ¿no? Más pausado. ¿Qué comidas probaste? ¿Probaron alguna comida típica? ¿Llegaron a algún Sí, lugar, alguna bebida típica? sí. Los chicharrones, me acuerdo, en una de las paradas, los Los chicharrones chicharrones, cusqueños nos son muy ricos. prepararon, nos prepararon, me acuerdo, un buffet que nos dejó encantados con los chicharrones. Y eso me lo quedé grabado. Y en realidad todo fue preparado. O sea, no fue que llegábamos a un restaurante y almorzábamos lo que había. Todo estaba preparado y fríamente calculado por Alejandro Guerrero, porque llegábamos y era un buffet para nosotros y era un ambiente de un restaurante solo para nosotros. Y por eso digo que nos trataron como reyes, ¿no? Porque fue muy Ale- bonito. Alejandro Guerrero, ¿en algún momento lo viste molesto o un poco incómodo en todo el No, tiempo en el cual estuvieron con él? la verdad no. No, Ten- era una persona muy alegre y conversador, entrador. No era difícil de llegar a él porque él estaba ahí con nosotros y jugaba con nosotros. Em, Había unos juegos de memoria que hicimos, me acuerdo, en una de las visitas, en el lobby del hotel, y íbamos como que el que perdía salía, el que perdía salía, y al final me quedé con él jugando y me dijo, tú eres muy buena, tienes muy buena memoria. Y era así, ¿no? Él era así, muy, muy dinámico, bastante dinámico. Ya, o sea, tú te llevaste muy bien con él y perdiste ese contacto con Alejandro Guerrero. ¿Te enamoraste de él como un amor platónico? Esta pregunta pues es un poco incómoda. No, no llegué a tanto. No llegué a tanto, No pero llegaste a tanto. Ya. no, Claro, pero todavía no sí, conocías eso, pues. Listo. no, pues sí, quinto de secundaria. Claro. Estaba en quinto de secundaria, ¿no? Yo más iba o sea, el recuerdo de tantas cosas distintas y nuevas que él nos mostró, ¿no? Primero porque yo viajé al Cusco, ese fue mi primer viaje al Cusco, ¿no? Después ya vino mi viaje de promoción, pero ahí fue donde conocí el Cusco y con un guía como él, Claro. imagínense, ¿no? Me imagino que debe haberles contado historias e historias sobre el Cusco y sobre toda la vida del Perú. Sobre sus documentales, nos hablaba mucho, porque hacía varios documentales. En ese tiempo, él tenía este programa acerca de los documentales de muchos lugares del Perú, ¿no? Que Y perdiste el contacto. sí, sí, no muy pronto, pero sí perdimos el contacto, más o menos un año después, año y medio después habrá sido, ¿no? Ya, Pero realmente sí nos bonito. mandaba cartas, nosotros le enviábamos cartas y él nos respondía las cartas. Y ahora las puedes Muy, publicar las cartas, ya las tienes como un pequeño muy. tesoro, un recuerdo de un... He debido enmarcarlas, no, creo Claro, que ¿no? era tan Las has, jovencita que las has perdido. sí, yo Bueno, creo creo que que debes no flagelarte por pensé, eso. ¿Cómo es posible? no pensé que era una historia que contar a mis nietos. ¿Ah? Claro, es una historia interesante. No creas, mira, ese tipo de personas son fantásticas. Conocer, por Sí, ejemplo, a un Fernando de Cislo, conocer a un Mario Vargas Llosa, que ahora la gente a veces niega por negar a los grandes, ¿no? Pero si tú lo ves en perspectiva y con el tiempo te darás cuenta de que son grandes personalidades, ¿no? Independientemente de sus opiniones, ¿no? Y haber tenido la cercanía tan jovencita de Alejandro Guerrero y de que te haya escrito cartas, recuerda que todo el mundo atesora las cartas, ¿no? Y es como, por ejemplo, uno de los grandes pintores, que sus obras valen millones de soles y es muy difícil comprarlas,
fue conocido o mayormente conocido por las cartas que le escribió a su hermano, ¿no? Dicen que nunca vendió un cuadro y que su hermano le había comprado el cuadro sin que él sepa, y salió un libro que se llama Cartas a Teo, ¿no? Teo era su hermano. Y realmente ese libro, ese gran libro de lo que pensaba Vincent Van Gogh, es el tesoro, uno de los tesoros más grandes del mundo, ¿no? Porque Van Gogh pues, ha sido uno de los más grandes pintores del mundo. Y es por las cartas. ¿Te imaginas tú tener un grupo de cartas de Alejandro Guerrero y que luego se conviertan, así como las cartas a Teo de Vincent Van Gogh? Sí, Lo que ¿no? te has perdido. Por ahí debe estar el Uno, rebusco. uno tan joven creo que no piensa mucho en Claro, eso. claro. Las cartas que sí tengo son las de mis abuelitas. Es así, Claro, que me claro. las mandaban con tanto amor, pero lamentablemente las de Alejandro no. Bueno, entendemos. Vayamos ahora a tu parte. ¿Te gusta dibujar? Me dices, ganaste un concurso de dibujo. ¿Por qué te gusta dibujar? ¿Qué te gusta dibujar y si te gusta explorar en algunos pintores o no? Bueno, en realidad siempre ha sido como un hobby, Ya. siempre ha sido como un hobby. Y también viene de familia porque mi papá, mis tíos Todos pintan, dibujan, todos son todos son artistas, artistas. Allá, todos son pues, entonces no artistas. hay, no hay forma de eludirlo. ¿Algo No hay así? forma de escaparme porque está en mi sangre. Ya. Entonces, Pero eh, ¿conoces algunos pintores? Por ejemplo, Toulouse-Lautrec o Vincent Van Gogh o el mismo Leonardo da Vinci o no sé, Picasso. ¿Conoces? ¿Has seguido alguno de estos autores? El que más me no gusta a mí me, es no, no Lautrec. me he inmiscuido en ese mundo porque siempre Ya, lo tomé como un hobby. Siempre lo tomé como un claro, algo más hobby. relajante. Algo así Ajá. como que no te gusta el fútbol, pero te gusta jugarlo. Algo así, Pero lo ¿no? miro, ¿no? No me gusta, pero lo miro. Sí, sí, Ok, así fue. Sí, ok. siempre me ha gustado, ¿no? Pero no, no entré a fondo, Ya era pero un hobby. como, ajá, pero sí, o sea, si dibujo, me gusta y lo disfruto, Y como ganas un, premios todavía. y, sí, Te sí, diré en que mucha algunos gente... momentos he ganado algunos premios. Yo creo que también toda persona tiene como que sus épocas, ¿no? Y yo tuve como que una época que sí, ¿no? Le agarré un poco fuerte y ahí concursaba en ese tipo de concursos y ganaba. Y ya luego como que me pasó un poquito la fiebre. Claro, las otras prioridades que vienen, ¿no? Así es Ahora, también. veamos, también eres ingeniera y has visto casos sobre expedientes técnicos. Cuéntanos esa parte. El- por ejemplo, cómo es la estructura, entrando un poquito a tu campo, ¿no? ¿Cómo es la estructura de un expediente técnico, de un proyecto de inversión, las etapas de perfil del proyecto, expediente técnico, el mismo, las entregas que se hacen, lo que antes se llamaba el SNIP? Cuéntanos, o los sistemas de inversión pública o privada que existen. Cuéntanos lo Así que es. gustes al respecto de tu profesión de ingeniería y de lo que has hecho como residente. Ujú. Así es. Yo estudié ingeniería civil, me titulé, soy colegiada en Moquegua también, en el Colegio de Ingenieros de Moquegua, habilitada. Y pues empecé a trabajar en el 2007, empecé a trabajar en la municipalidad de Samegua y como asistente de obra, residente de obra, yo fui así, ¿no? Subiendo poco a poco. ¿Cómo es Em, ese trabajo de asistente de obra? Cuéntanos, ¿qué se hace para que todos nosotros Sí, ignorantes y, ajá, digamos, paganos en este tipo de cosas sepamos? ¿Qué se hace en cada etapa bien. de lo que vayas haciendo? Nos vas contando para aprender de ti. En un proyecto, en una obra, pues nosotros nos regimos y nos valemos y respetamos y ejecutamos el expediente técnico. Todo lo que el expediente técnico nos indica, nosotros lo plasmamos en el campo. Claro, pero me Entonces, gustaría que nos cuentes, sabemos, ¿no? El expediente, que nos hables un poquito más como si fuéramos niños y no supiéramos absolutamente nada. El expediente técnico sabemos que es todo un estudio respecto a cómo se va a ejecutar una obra, ¿no? Allí están todos los recursos, los materiales, etcétera, ¿no?
Así es. No sé si El ex- puedes hacer algo, un esfuerzo por explicarnos así como niños, para que podamos tener una visión más clara de esto. Así A es. ver. El expediente técnico primero tiene una parte que son las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se plasman también en un presupuesto. Todo es un enlace, ¿no? El presupuesto y los planos. ¿De qué? Se desagrega en partidas. Las partidas son, por ejemplo, ¿no? Excavación de zanja, cimientos corridos, columnas, las vigas. Entonces, es como que un manual, un paso a paso de cómo hacer la obra. Entonces, en el presupuesto se hace así de manera desagregada, calculando cuánto nos cuesta cada partida y al final cuánto cuesta la obra. En las especificaciones técnicas es el paso a paso de la ejecución de cada partida. Por ejemplo, la excavación de zanjas. ¿Con qué unidad de medida se mide? ¿No? Metro cúbico. ¿Con cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué herramientas o qué maquinaria se utiliza? ¿Qué materiales? Porque si es maquinaria se utiliza combustible. Y si es herramientas, pues qué tipo de herramientas. Es un paso a paso a seguir, ¿no? Y la descripción. En los planos nos dan las dimensiones y las medidas a ejecutar. Entonces, por eso esos 3 puntos van de la mano, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo lo tienen que hacer? Y siguiendo los planos. Entonces, todo lo tenemos ahí, pero hay que saberlo interpretar y hay que saberlo analizar. Porque si bien es cierto, para ejecutar una obra, el expediente ya viene aprobado por otras personas, elaborado por otras personas, como ejecutores, como residentes de obra y supervisores, nos corresponde evaluar las condiciones propias de campo. Y es por eso que muchas veces cambia el expediente o cambia el presupuesto o el tiempo de acuerdo a lo que uno encuentra en campo. Ahí vienen las ampliaciones de plazo, las ampliaciones de presupuesto. ¿Eso significa que lo han hecho mal el expediente? No necesariamente, sino que puede que las condiciones en el tiempo de elaboración del expediente hayan sido otras. ¿Cuánto demora un expediente, hacer un expediente para que hayan cambiado esas condiciones? Bueno, en elaborar un expediente demora dependiendo de la dificultad y lo grande que sea el proyecto, ¿no? ¿Algún ejemplo? Porque se hacen muchos análisis físicos, ¿no? De suelos, de geología, hasta el climático, absolutamente todo tipo de análisis. Y pues si para el expediente no hay mucho presupuesto, los análisis van a ser un poco más superficiales. Y cuando tú entres a campo, te vas a encontrar con la realidad. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Por eso es muy importante darle el presupuesto que necesita el expediente, ¿no? Que muchas veces dicen, no, muy caro, la prueba muy cara, que hay que contratar a muchos especialistas porque ahí entra todo lo que es geología, hidrología, arqueología, impacto ambiental. Son varios especialistas que se tienen que contratar para poder lograr que un expediente sea lo más próximo a lo que se quiere ejecutar. ¿Cuánto cuesta un expediente técnico? ¿Cuánto cobran los ingenieros por hacer un expediente técnico? Claro, no digo los de la municipalidad, ¿no? Que cobran ya un sueldo. Pero un privado, tú le dices, hazme un expediente técnico de tal obra, la construcción de una carretera, de una plaza, de una irrigación, no sé. ¿Cuánto suele costar? Pues depende de la envergadura del proyecto, porque, por ejemplo, ¿no? Un expediente de una pista
¿no? De una carretera es diferente a un expediente de una edificación, ¿no? Y también dependiendo de lo grande que sea, ¿no? Puede ser, no sé, una carretera de 3 kilómetros, muy distinto a un proyecto integral que va a unir diferentes distritos, ¿no? Y por eso depende mucho de la envergadura del proyecto. Ya. En Moquegua, ¿qué proyectos has visto tú? Si es que puedes decirlo, ¿no? Todo es solo en pregunta. Pues yo he visto, desde que empecé a trabajar en la Municipalidad de Samegua, proyectos de carreteras, edificaciones, parques, saneamiento. Mi primer proyecto fue el saneamiento de agua potable y desagüe desde el cementerio hasta Samegua, hasta el tecnológico más o menos. Ya, desde el Entonces, cementerio tienes una buena ruta. Y en Samegua recuerdo que había muchas chacras donde se cultivaba también la palta. Sigue sí, habiendo bastante palta riquísima en sí, Moquegua. sí, sigue habiendo. Creo que menos que antes, porque ahora ya hay muchas más edificaciones, pero sí sigue habiendo. Seguimos siendo productores de paltas. Claro, se tiene que ser. Ahora, sobre las construcciones, ¿tú sigues algún autor? Por ejemplo, mucho antes de que fuera presidente y que supiéramos cómo es, a mí me gustaba seguir las historias de Donald Trump. Claro, ahora ya no ni lo veo porque ya a mí no me gustan las personas, por más capaces que sean, tengo algunos prejuicios, ¿no? Por más capaces que sean, pero si no son buenas personas, yo no leo ni toco nada de esa persona. Claro. Prefiero mantenerme ignorante incluso si sean cosas como sean. Pero antes seguía la historia de Donald Trump y el hecho de que tenía grandes construcciones de edificios, ¿no? Tú, y entre otros personajes, ¿tú has seguido algún autor, algún personaje, escritor, científico, ingeniero sobre construcciones o sobre ingeniería civil? ¿Tienes algún referente? Pues en realidad ya nosotros tenemos todo prácticamente establecido, ¿no? Ya, Y, y nos basamos nuestra Biblia es el Reglamento Nacional de Edificaciones. lo suponía, ese reglamento es el que más se leen todos ustedes, ¿no? Sí, entonces Ya, ahí tenemos absolutamente todo. O sea, es nuestra guía, ¿no? Y bueno, pues yo me imagino que personas que profundizan ya en conocer, ¿no? Sí, sí hay, sí definitivamente debe haber, pero pues nosotros para la ejecución nos basamos en el reglamento y en lo que vemos en campo, ¿no? Porque muchas veces tenemos el expediente, tenemos el reglamento, tenemos el estudio, ¿no? Toda la teoría que nos da la universidad, pero cuando uno está en campo es otra cosa, es otro mundo, es otra aventura, ¿no? Encontramos ahí cosas que pues no las podías ver y nunca se vieron en el expediente al momento de hacer los análisis y que uno tiene que resolver, tiene que en ese momento poner a prueba su ingenio y tratar de buscar la mejor solución, sobre todo respetando la parte técnica. Y en algunos casos es muy complicado encontrar esa conexión, ¿no? De resolver en campo, siempre respetando la parte técnica. Hay cosas que no se pueden hacer. Y si tú trabajas en una entidad pública, pues entra la parte administrativa, que muchas veces nos detiene, ¿no? Porque en una obra privada, en una obra particular, tú necesitas un material y vas y lo compras y lo traes y lo usas. Pero en administración pública no. En administración pública tienes que hacer todo un procedimiento que te puede demorar meses
y mientras tanto, ¿tú cómo avanzas? Y eso es también un punto muy importante que siempre es un punto débil cuando uno trabaja en instituciones públicas, ¿no? Ya, interesante lo que cuentas. Bien, dejemos por ahora. ¿Has visto alguna vez algo sobre el SNI? Sí, ¿Qué te parecía? sí, porque, bueno, yo trabajaba en la municipalidad también, luego trabajé en el gobierno, en Samegua, luego trabajé en el gobierno regional de Moquegua, en el tiempo en que el ingeniero Martín era presidente regional. Ahí yo trabajé en la construcción del proyecto del tecnológico de Moquegua, de Samegua, y luego pasé a ser subgerente de obras del gobierno regional. Y ahí pues vemos mucho más la parte administrativa también, ¿no? Y por supuesto la parte técnica, como era gobierno regional, los viajes a la parte alta, siempre estar al pendiente y en reuniones con los residentes para ver la problemática sobre todo. Y generalmente la problemática era administrativa, más que de campo o más que física, ¿no? Era administrativa. Y pues ese era el reto de ser sugerente y yo era más joven aún porque era el 2013 hasta el 2015 fui sugerente de obras y eran obras pues de la parte alta y de Moquegua, entonces fue bastante trabajo, pero aprendí muchísimo de todas las personas que estaban ahí. Como que Y, aprendiste, como que, ¿qué cosas aprendiste? Porque nos dejas con el entusiasmo de saber qué aprendiste. pues aprendí de todo el procedimiento administrativo, aprendí de manejo de personal, aprendí mucho el trato con las personas, ¿no? Trabajábamos mucho directamente con el ingeniero Martín y con el ingeniero Edmer Trujillo y aprendí mucho a organizarme porque ellos enseñaron eso, ¿no? Enseñaron bastante organización a nosotros los sugerentes, los gerentes. Y bueno, yo era joven, ¿no? Yo era más joven, era más joven, era más jovencita, entonces yo siempre he sido como una esponja. Todo lo bueno que yo veía lo aprendía y lo absorbía y lo practicaba y lo ponía en práctica, ¿no? Y eso me gustó bastante porque aprendí mucho de ellos. Y también aprendí de otras personas lo que no se debe hacer, ¿no? Porque Ya. hay de todo, ¿Qué es lo que no se debe hacer? hay Claro, de ¿qué es lo que no todo. se debe hacer? Pues en parte administrativa, el procedimiento administrativo, el mismo trato por ser gerentes o subgerentes, ¿no? Uno encuentra de todo en realidad en sus sitios de trabajo, ¿no? Y pues yo he trabajado con personal en campo, ¿no? Personal obrero y, y a pesar de que en algunos momentos sí he tenido que lidiar con ciertos machismos, por el hecho de que yo era residente mujer, jovencita, y pues el personal obrero a veces son mayores, que tienen mucha experiencia en campo y no les cuadra No mucho, les ¿no? Que uno, gustaba. no les Una cuadra mucho que jovencita. uno les diga algo. Pero ahí es donde uno aprende a cómo lidiar con las personas. Y ahí yo aprendí mucho, por eso yo considero que el ser empático con la gente es un punto muy importante para desarrollarte en el trabajo en el que estés y en realidad en todos tus días, ¿no? En la vida completa. Claro, creo que tienes mucha razón. Bien, realmente interesante lo que cuentas sobre tu experiencia en la vida profesional y esa parte de la empatía. Ahora, por último, ya solo para terminar, ¿cuáles son, aparte del dibujo, tus hobbies? ¿Qué es lo que, hacia dónde apuntas? ¿Qué pretendes ser de aquí a unos cuantos años? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál es tu camino y cuáles son tus metas? Pues ahora yo trabajo
en mi carrera, ejerzo mi carrera por servicio, porque ya soy mamá, tengo 2 hijitos. Tan Soy, jovencita. sí, 37 años tengo, no tengo jovencita, ¿no? Ya. Soy casada y tengo una hijita de 5 años y un hijito de 2 años y medio. Eso me ha permitido establecerme un poco más en mi familia, pero sin dejar de lado la parte de mi carrera, ¿no? Es un poquito lo que nos toca a las mujeres, por decisión propia en algunos casos, como el mío, que decidí pues quedarme con mis hijos porque son los primeros años y considero que son los más importantes, Es y cierto, para poder disfrutar de su niñez también. es cierto. Vivo en el campamento minero de Cuajone. ¿Hasta ahí estás, en Cuajone? Sí, ¿No es solitario Cuajone? no tanto, porque somos varias familias, pero pues por el tema de las restricciones y de la pandemia, sí estamos respetando bastante la cuarentena en el campamento. Y pues Ah, aquí quienes salen son quienes trabajan en mina, en mi caso mi esposo, y a nosotras nos queda pues cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos el doble porque ellos sí están permanentemente saliendo y entrando, ¿no? Y pues el virus está en todos lados, incluso acá, es cierto. incluso Bien, acá. Pamela, ha sido un gusto conversar contigo. Realmente eres una persona muy agradable, que tiene muchos talentos y espero que lo sigas teniendo mucho más. Uno de los que has resaltado y has dado a notar es el más importante, el de la empatía, me parece a mí. Para cualquier tipo de éxito, la empatía es súper importante, ¿no? Además de tus dotes como profesional y experiencia ya en el campo de las inversiones públicas, entre otras cosas. Y tu gran experiencia, acaso recién entendida con la amplitud que se supone de ser, tu gran experiencia con Alejandro Guerrero, ¿no? Que creo que va a ser algo que le vas a poder contar a tus hijos y a tus nietos y a tus tataranietos, entre otras cosas. Así Ok, es. Pamela, un gusto ha sido conversar contigo y tus últimas palabras, por favor, para acabar la entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo estoy encantada. Ha sido una entrevista muy agradable, muy en confianza y amena. Le agradezco por eso, doctor. Y pues muy aparte de ahora tener que vivir lo que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Que es cuidarnos y trabajar desde casa, pues también yo tengo un emprendimiento y soy directora de ventas de una empresa cosmética estadounidense. Así que ese es mi actual trabajo permanente ahora y espero llegar, hablando de las metas un poquito, a ser directora nacional. Así Ok, que Pamela. en eso estamos y le agradezco mucho, mucho la entrevista. Me ha gustado mucho y cuando usted guste estoy a su disposición. Muchas gracias más bien por todo lo que nos has enseñado. Un gusto, saludos y abrazo para toda tu familia y síganse cuidando. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Linda entrevista, felicitaciones. Felicidades a la familia, felicidades Pamelita, felicidades Omarcito. Wilito, un abrazo. ¿Cómo está Trujillo? Aquí cuidándonos hermano con el COVID que está muy fuerte por acá, pero después de todo casi es natural y hay que seguir cuidándonos nada más y trabajando como se puede. Cierto, hermanito. Un gran abrazo a la familia. Aquí en Gracias, Moquegua. igualmente. Gracias, felicidades a todos. Igualmente, felicidades para todos. Tita linda, un abrazo. Y hermanito lindo, ya nos vemos. Wilito, hola. Creo que hemos quedado nosotros nomás, ¿no? Sí, sí, parece. Hermanita. Allá. Porque no voy a Bien, hacer que bien. el moderador esté escuchando y la completa.